No fue al precio de la rebelión que David procuró el trono cuando Dios instituyó formalmente su autoridad sobre la tierra, fue en el tiempo en que se estableció el reino de Israel. Los israelitas, habiendo entrado en Canaán, le pidieron un rey a Dios. Entonces Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. Saúl fue escogido y establecido por Dios para que fuera su autoridad delegada. Desgraciadamente, una vez que fue rey desobedeció la autoridad de Dios hasta el punto de procurar destruirla. Perdonó al rey de los amalecitas y a lo mejor de las ovejas, bueyes, animales engordados y corderos, y a todo lo bueno. Como esto se hizo en desobediencia a la palabra de Dios, el Señor rechazó a Saúl y ungió a David. Sin embargo, David era todavía un hombre que estaba bajo la autoridad de Saúl. Él estaba entre la gente de Saúl, formaba parte de su ejército y posteriormente fue escogido por yerno suyo. Por lo tanto, ambos eran ungidos. Pero entonces Saúl procuró muchas veces matar a David. Israel tenía 2 reyes. El rey rechazado estaba todavía en el trono. El escogido aún no había ascendido. David estaba en una posición muy difícil. Saúl salió a buscar a David al desierto de Engadi. Durante el viaje se metió en una cueva en cuyos rincones se hallaban sentados David y sus hombres. Estos le sugirieron a David que matara a Saúl, pero él resistió la tentación, porque no se atrevió a alzar su mano contra la autoridad. En cuanto al trono, ¿es que acaso David no era ungido por Dios? Y ya que estaba directamente involucrado en el plan y la voluntad de Dios, ¿podía alguien prohibirle ser rey? ¿Por qué, pues, no debía David ayudarse para hacerlo? ¿No sería acaso un buen paso ayudar a Dios a hacer su voluntad? Pero David creía firmemente que no podía matar a Saúl. Hacerlo sería rebelarse contra la autoridad de Dios, dado que todavía estaba la unción del Señor sobre Saúl. Aunque éste había sido rechazado, era, sin embargo, el ungido de Dios, uno a quien Dios había establecido. Si le dieran muerte a Saúl en este momento, David podría ascender al trono de inmediato y no habría necesidad de retrasar tantos años la voluntad de Dios. Pero David era un hombre que sabía negarse a sí mismo. Prefería retrasar su propio ascenso al trono que ser rebelde. Por eso es que finalmente llegó a ser la autoridad delegada de Dios. Una vez que Dios hubiera puesto a Saúl por rey y a David bajo la autoridad de Saúl, David habría tenido que pagar el precio de la rebelión si hubiera llegado al trono matando a Saúl. Habría tenido que convertirse en rebelde. Y no se atrevió a hacer esto. El principio involucrado es similar al aplicado por Miguel cuando no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición sobre Satanás, Judas 9. Podemos ver, por tanto, que la autoridad es un asunto de implicaciones sumamente profundas. La obediencia es superior a la obra. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. La obediencia trasciende a lo que hacemos. Si David fuera a gobernar su reino, pero no se sometiera a la autoridad de Dios, sería tan inútil como Saúl. El mismo principio de rebelión opera en el Saúl del Antiguo Testamento así como en el Judas del Nuevo Testamento. El primero perdonó lo mejor de las ovejas y los bueyes, mientras que el segundo codició las 30 piezas de plata. La consagración no cubre el pecado de la rebelión. David no se atrevió a matar a Saúl con sus propias manos, para facilitar el plan y la voluntad de Dios. Más bien, esperó que Dios obrara. En su corazón había una tranquila obediencia. Hasta esa vez cuando cortó la orilla del manto de Saúl, se le turbó el corazón. La espiritualidad de David era tan elevada como la de los creyentes del Nuevo Testamento. Hoy debiéramos condenar no solamente el homicidio, sino hasta una acción mucho más pequeña, tal como la de cortar la orilla del manto de otro con un cuchillito, porque esto también es rebelión. Puede que la calumnia, los malos modales o la resistencia interna no se clasifiquen como matar. Con todo, ciertamente constituyen lo mismo que cortar la orilla del manto. Todas estas cosas se originan en un espíritu rebelde. David era una persona que conocía la autoridad de Dios en su corazón. Aunque Saúl lo persiguió en reiteradas ocasiones, se sometió a la autoridad de Dios. Hasta se dirigió a Saúl como mi señor o el ungido de Jehová. Esto revela un hecho importante.
La sumisión a la autoridad no consiste en someterse a una persona, sino en someterse a la unción que está sobre esa persona, la unción que vino sobre ella cuando Dios la ordenó como autoridad. David reconoció la unción que había en Saúl y que él era el ungido de Jehová. En consecuencia, David prefería huir por su vida antes que extender su mano para matar a Saúl. En verdad, Saúl desobedeció el mandamiento de Dios, por lo cual Dios lo rechazó. Sin embargo, esto fue entre Saúl y Dios. La responsabilidad de David ante Dios era someterse al ungido de Jehová. David mantuvo la autoridad de Dios. David apoyaba plenamente la autoridad de Dios. Es precisamente esta característica la que Dios desea recobrar. Una vez más, en el desierto de Sif, se presentó una ocasión similar a la de Engadi. Por segunda vez vino la tentación de matar a Saúl. Este yacía dormido y David se abrió paso hasta su campamento. Abisai quería matar a Saúl, pero David se lo prohibió y le contestó con un juramento: ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? L de Samuel 26:9. Por segunda vez, David perdonó a Saúl. Solamente se llevó la lanza y la vasija del agua que estaban a la cabecera de Saúl. Esto fue algo mucho mejor con respecto al caso anterior, porque esta vez David tocó solamente cosas que estaban aparte del cuerpo de Saúl, no algo que estuviera sobre su cuerpo. David prefería ser obediente a Dios y mantener la autoridad de Dios antes que salvar su propia vida. En L de Samuel 31 y 2 de Samuel 1 leemos sobre cómo Saúl logró suicidarse con la ayuda de un joven amalecita. El joven vino corriendo a David a buscar una recompensa, diciendo que él había dado muerte a Saúl. Pero la actitud de David seguía siendo de completa abnegación y sumisión a la autoridad de Dios. Así pues, le habló al joven, diciendo: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? E inmediatamente ordenó que fuera muerto el joven portador de la noticia. Porque David mantuvo la autoridad de Dios, él lo reconoció como un hombre según su corazón. El reino de David continúa hasta ahora, porque el Señor Jesús es un descendiente de David. Solamente pueden ser autoridad los que se someten a la autoridad. Este asunto es sumamente serio. Es necesario que extirpemos todas las raíces de rebelión de dentro de nosotros. Es absolutamente imprescindible que nos sometamos a la autoridad antes de ejercer autoridad. La iglesia existe por causa de la obediencia. Ella no tiene temor de los débiles sino de los rebeldes. Debemos someternos a la autoridad de Dios en nuestro corazón antes que la iglesia pueda ser bendecida. Si hay un futuro para la iglesia o no, depende de nosotros. Vivimos en días críticos. Capítulo 5. La obediencia del Hijo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:5-11. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:7-9. El Señor inicia la obediencia. La Biblia nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Los cielos y la tierra fueron hechos por el Verbo. La gloria que Dios tenía en el principio, la inasequible gloria de Dios, era también la gloria del Hijo. El Padre y el Hijo existen igualmente y son iguales en poder y posesión. Solamente en persona hay diferencia entre el Padre y el Hijo. No es esta una diferencia esencial, es meramente un convenio dentro de la deidad. Por lo tanto, la Escritura dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Tampoco su igualdad con Dios es algo apropiado o adquirido, porque intrínsecamente Él es la imagen de Dios. Filipenses 2, 5, 7, forma una sección y los versículos 8, 11, otra. En estas dos secciones se ve que nuestro Señor se humilló dos veces. Primero, se despojó a sí mismo en su divinidad, y luego, se humilló a sí mismo en su humanidad. Cuando vino a este mundo, el Señor se había despojado de tal modo de la gloria, del poder, del estado y de la forma de su divinidad, que nadie de los que vivían entonces, lo conoció o reconoció como Dios, a menos que fuera por medio de una revelación. Lo trataron como hombre, como una persona común y corriente de este mundo. Como hijo, Él se somete voluntariamente a la autoridad del Padre y declara, el Padre mayor es que yo. Juan 14, 28. Así pues, hay perfecta armonía en la deidad. Gustosamente el Padre toma el lugar de la cabeza y el Hijo responde con obediencia. Dios viene a ser el emblema de la autoridad, mientras que Cristo adopta el símbolo de la obediencia. Para nosotros, los hombres, ser obedientes debiera ser sencillo, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad. Pero para Cristo el ser obediente no es una cosa tan sencilla. Para Él es mucho más difícil ser obediente que crear los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que despojarse de toda la gloria y poder de su divinidad y tomar forma de siervo antes de estar calificado para obedecer. En consecuencia, la obediencia es iniciada por el Hijo de Dios. Al principio, el Hijo compartió la misma gloria y autoridad con el Padre. Pero cuando vino al mundo, dejó por una parte la autoridad y por la otra adoptó la obediencia. Voluntariamente tomó el lugar de un esclavo, aceptando las limitaciones humanas de espacio y tiempo. Se humilló hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte. La obediencia dentro de la divinidad es el espectáculo más maravilloso de todo el universo. Puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte, sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa y vergonzosa, Dios lo exaltó hasta la sumo. Dios exalta al que se humilla. Este es un principio divino. Ser lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Puesto que el Señor inició la obediencia, el Padre ha venido a ser la cabeza de Cristo. Ahora bien, ya que la autoridad así como la obediencia han sido instituidas por Dios, es muy natural que los que conocen a Dios y a Cristo le obedezcan. Pero los que no conocen a Dios ni a Cristo, no conocen ni la autoridad ni la obediencia. Cristo es el principio de la obediencia. Por consiguiente, una persona llena de Cristo debe ser también una persona llena de obediencia. En nuestros días es frecuente que la gente pregunte, ¿por qué debo obedecer? Ya que tanto usted como yo somos hermanos, ¿por qué tengo que obedecerle? Pero los hombres no están calificados para hacer preguntas como estas. Solamente el Señor está calificado. Sin embargo, jamás dijo él tales palabras ni concibió semejante pensamiento en su mente. Cristo representa la obediencia, la que es tan perfecta como la autoridad de Dios. Que Dios tenga misericordia de los que afirman conocer la autoridad cuando la obediencia todavía está ausente de sus vidas. El camino del Señor. En cuanto a la deidad, el Hijo y el Padre son recíprocamente iguales. Pero el hecho de que el Hijo sea el Señor, se lo concedió Dios como recompensa. El Señor Jesucristo fue hecho Señor solo después de renunciar a sí mismo. Su deidad se deriva de lo que Él es, porque el ser Dios es su naturaleza inherente. Pero el ser Señor se deriva de lo que hizo. Dios lo exaltó y recompensó con el señorío tan solo después de dejar su gloria y de mantener el perfecto papel de la obediencia. En cuanto a sí mismo, el Señor Jesucristo es Dios. En cuanto a la recompensa, es Señor. Originalmente, su señorío no existía en la deidad. El pasaje de Filipenses 2 es muy difícil de explicar, porque, además de ser muy sagrado, es sumamente controvertible. Quitémonos el calzado y parémonos en suelo santo mientras analizamos esta parte de la Escritura. Parece que al principio se celebró un consejo dentro de la deidad. Dios concibió el plan de crear el universo. En ese plan, la deidad acordó que el Padre representa la autoridad. Pero sin obediencia, la autoridad no se puede establecer en el universo, dado que no puede existir sola. Por lo tanto, es preciso que Dios haya obediencia en el universo. Dos clases de seres vivientes iban a ser creados: los ángeles, espíritus, y los hombres, almas vivientes.
según su presciencia, Dios previó la rebelión de los ángeles y la caída del hombre. Así que él no podía establecer su autoridad en los ángeles o la raza adánica. En consecuencia, en la deidad se llegó al perfecto acuerdo de que la autoridad sería correspondida por la obediencia del Hijo. De esto vinieron las operaciones distintivas de Dios Padre y de Dios Hijo. Un día, Dios Hijo se despojó a sí mismo y, habiendo nacido semejante a los hombres, se convirtió en el símbolo de la obediencia. En vista de que la rebelión vino de los seres creados, la obediencia debe establecerse ahora en una criatura. El hombre pecó y se rebeló. Por lo consiguiente, la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Esto explica el por qué vino